Bueno, esta vez vamos a ver el lugar del hombre en el reino animal. Primero que nada es un ser vivo compuesto por biomoléculas, por células y realiza las tres funciones vitales, que son la nutrición, la relación y la reproducción. El ser humano es un ser pluricelular, quiere decir que está compuesto por muchas células, ¿sí? Que se diferencian en estructura y función. El ser humano es un animal. Tenemos células eucariotas que presentan organelas celulares especializadas en una función determinada y su material genético está protegido por una envoltura. Nuestra nutrición es heterótrofa, lo que quiere decir que nos alimentamos de otros seres vivos u organismos y transformamos esas sustancias orgánicas en nutrientes y energía necesaria para vivir. Bueno, tenemos un esqueleto interno, estamos dentro del filum cordados y subfilum vertebrados. Este es un pequeño cladograma que ya vimos anteriormente lo que era, ¿sí? Nosotros estaríamos dentro de los vertebrados y mamíferos. Bueno, el ser humano es un mamífero placentario que está dentro del orden primates y es pentadactílico, que quiere decir que tenemos 5 dedos. Tenemos un patrón dental común y una adaptación corporal primitiva. El género Homo es de una antigüedad que se estima en los 2,5 millones de años y todas las especies de este género, a excepción del Homo sapiens, están extintas, ¿sí? Que son especies que ya vimos como el Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus, el Neandertal. Bueno, la evolución del humano. Los primeros primates que aparecieron fue hace 70 millones de años, se estima. Luego de esto hubo una separación en dos ramas hace 15 millones de años. Estas dos ramas son los simios y los homínidos. Los simios que se pueden ver ahora son los chimpancés, gorilas, orangutanes. Y los homínidos que son los protohumanos. Proto básicamente es primitivo. Entonces, protohumano se refiere a humanos primitivos. Entre estos homínidos, los primeros en aparecer fue el Australopithecus, hace 4 millones de años. Seguido a este, el género Homo, con 2,5 millones de años, donde se elaboraron las primeras herramientas, se pudo manejar el fuego, hubo un aumento de la masa encefálica muy grande, etcétera, etcétera. Cosas que ya vimos y ahora vamos a nombrar más adelante. Y por último, el género Homo sapiens, que tiene una antigüedad de más o menos 200.000 años, que es el ser humano actual. El bipedismo, ya hablamos mucho del bipedismo a principio de año. Pero ¿qué cambios provocó el bipedismo? ¿Sí? El bipedismo, primero que nada, permitió avanzar en la sabana teniendo una mejor visión de lo que nos rodeaba, ¿sí? Amenazas, etc. Liberó también las manos de la locomoción y así permitió utilizarlas más adelante para la manipulación de herramientas y para mover su alimento, transportar crías, etc. ¿sí? Esta postura también derivó en otros cambios, como por ejemplo la forma de ese que adoptó la columna, lo que le facilitó que el cráneo se inserte, ¿sí? en esta y pueda llevar más peso también, lo cual favoreció también al aumento de la capacidad craneal en conjunto con la ingesta de carne. Bueno, el estrechamiento de la pelvis es otro cambio que fue provocado por el bipedismo, que por un lado permitía soportar el peso de las vísceras, ¿sí? de los órganos, y por otro lado provocó que los partos fuesen prematuros. Es por eso que nosotros, en comparación a otras especies, cuando nacemos necesitamos que nos cuiden nuestros padres, porque no podemos valernos por nosotros mismos todavía. Y bueno, otros dos factores que habíamos nombrado anteriormente son la socialización y la aparición del lenguaje, que permitieron
tanto la comunicación como la transmisión de conocimientos, ¿sí? Y dieron lugar tanto a generar lazos sociales como afectivos, que vamos a ver ahora la importancia de estos lazos sociales. Bueno, ¿qué pasa con el hombre en la naturaleza? Es muy poco especializado y muy vulnerable. No tenemos garras, no tenemos dientes que nos permitan defendernos, no corremos a grandes velocidades, ni tampoco podemos trepar árboles muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? La ausencia de estas especializaciones anatómicas facilitó a los seres humanos una adaptabilidad inusual a diferentes condiciones ambientales. El Homo sapiens lo que tiene es que vive en sociedad. Bueno, si esas eran nuestras desventajas en la naturaleza, ahora vamos a ver cuál es el éxito biológico de los seres humanos. Su poca especialización le permitió desarrollar la vida en grupo o en sociedades complejas. Un aumento de la masa encefálica muy superior a su tamaño, y tenemos la capacidad de crear herramientas, dominar el fuego, domesticar animales y plantas. También tenemos una capacidad de pensamiento abstracto. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el futuro de la raza humana? Los avances científicos que tenemos, básicamente lo que hicieron fue burlar, como dice acá, la selección natural, y permitir a seres humanos que de otra forma no podrían haberse perpetuado y habrían muerto, sobrevivir, ¿sí? Y en la actualidad tenemos adelantos tecnológicos que impulsan la evolución humana, pero ya no de una manera darwiniana, sino artificialmente. El entorno actual favorece la reproducción de seres humanos inteligentes, de personas inteligentes, independientemente de su fuerza física o de su estado de salud. La ingeniería genética, por otro lado, permite seleccionar características, como ya vimos, genéticas de la descendencia, eliminando o potenciando determinadas características, ¿sí? Llevando a una evolución artificial. Y bueno, por hoy terminaríamos aquí la clase.